A 2 meses de las elecciones de Estados Unidos, nada menos que la sobrina carnal de Donald Trump, la psicóloga Mary Trump, hija de su hermano mayor, ha escrito un libro que ya llegó al Perú, que se ha vendido por miles y que está remeciendo la política norteamericana. 220 páginas de un libro escrito por la sobrina carnal de Donald Trump, que se llama Siempre demasiado y nunca suficiente. Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Sin duda, ya está remeciendo la política norteamericana. Siempre demasiado, nunca suficiente es una advertencia. Es una advertencia para la gente. Sí. Absolutamente. ¿Sabes? Lo más importante para mí sobre la recepción de este libro es que está forzando a la gente y a los medios a discutir los problemas psicológicos de Donald y sus problemas psiquiátricos. Tú sabes, una enfermedad física es algo de lo cual los estadounidenses deben conocer acerca de sus líderes. Es un individuo incapaz de preocuparse por las necesidades de otras personas. Y en su caso, por ser quien es, esto tiene mucho impacto en nuestras vidas cotidianas. Usted estaba hablando acerca de un caso clínico en esos términos, de una personalidad psicópata. ¿Es verdad? Bueno, yo no lo diagnostico, pero es muy severo y necesitamos hablar de esto de manera honesta y abierta, porque la verdad es que nunca se va a mejorar. Solo va a empeorar, y eso debería preocupar a todos en el planeta. El país más poderoso del mundo es uno de los que peor ha manejado la pandemia del COVID-19. Más de 6 millones de contagios y casi 200.000 muertes. Y en esa emergencia, la escritora, que lo conoce desde la infancia y lo define como un niño grande con serios trastornos de personalidad, producto de un padre muy autoritario y una madre enfermiza desde que él tenía 2 años y medio, asegura que estamos en peligro. Pese a ello, es una persona abrumadoramente atractiva para muchos, incluyendo los sectores latinos, a pesar de su política migratoria hostil. Ningún bloque es absoluto. Hay diferentes ideologías en todos los grupos. Así estemos hablando de afroamericanos, la comunidad latina o cualquier otra comunidad X. Y creo que cualquier comunidad puede poner de lado algunos aspectos que lo afectan en términos de identidad étnica o racial. Porque, por ejemplo, los impuestos bajos o el tema del aborto son temas más importantes para ellos que, por ejemplo, el hecho de que una gran cantidad de niños hayan sido secuestrados y encarcelados en la frontera. Tú sabes, yo no lo entiendo, pero es verdad. Hay estadounidenses gay que apoyan a Donald a pesar de que ha promovido políticas perjudiciales para la comunidad LGTBQ. Comparto tu sorpresa y yo misma sigo asombrada de que alguien admire a Donald, pues lo veo como una persona que no se puede admirar, indigno, incompetente, incapaz y débil. Eso es algo muy perturbador. Eso viene de mucho tiempo atrás, de cuando mi abuelo creó unos mitos sobre Donald que hoy continúan, existen y son acogidos por la gente. Las encuestas están cada vez más apretadas entre Trump y Biden. Imposible hacer un recuento de todas las frases de Donald Trump que agitan el avispero mundial desde que estaba en campaña y protagonizaba escenas inolvidables como aquella en la que votó de una conferencia de prensa al periodista mexicano Jorge Ramos, que le preguntaba sobre su política migratoria. Venimos a Iowa para hacerle las preguntas que no quería contestar. 2 reporteros lo hicieron antes que yo y luego me tocó preguntar. Go ahead. No, you don't. You haven't been called. Go back to Univision. Deport 11 million. Go ahead. You cannot deport 11 million people
Pero a Trump no le gustó mi pregunta, quiso quitarme la palabra y le pidió a su equipo de seguridad que me sacara. Y eso ocurrió. You weren't called. No, I'm a reporter and don't touch me, sir. Don't touch me, sir. You cannot touch me. I have the right to ask a question. Yes, in order. I have the right to ask a question. Over the press conference. I can ask a question. Yes, in order. I have the right to ask a question. Viendo esto, Mary Trump, de 55 años, recuerda cómo a lo largo de su vida, sobre todo a los 30, Donald Trump tuvo una pésima relación con ella a pesar de haberla contratado para escribir su tercer libro. Escuchemos. Tenía casi 30 años en ese momento. Entonces, en realidad, aunque yo lo veía mucho de niña en casa de mis abuelos en los feriados, pero realmente nunca pasamos tiempo juntos, ¿sabes? Él estaba muy ocupado, supongo. Estaba yendo a sus oficinas todos los días y yo viajaba con él. Y un día de la nada me pregunta, ¿cómo está mi madre? Bueno, te cuento. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Y mi madre dejó de ir a los eventos familiares cuando yo estaba en mis 20s. Entonces habían pasado años desde que se habían visto y nunca me había preguntado por ella antes. Entonces me pareció un poco raro. Y luego dijo, creo que cometimos un error por seguir apoyando a tu madre luego de la muerte de tu padre. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años y pensé que era un poco raro por varias razones. Primero que todo, Donald no tuvo nada que ver con el acuerdo de divorcio de mis padres, y él estaba actuando como si hubiera sido su decisión. Él era 7 años menor que mi padre. Cuando mis padres se divorciaron, Donald solo tenía 16 años, así que no tenía nada que ver con él. Pero el hecho de que dijera que los nietos del abuelo Fred Trump, o sea, yo y mi hermano, no debimos ser apoyados, mientras al mismo tiempo él, o sea, Donald, estaba recibiendo $450,000 por mes porque su empresa se había declarado en bancarrota 4 veces. Así que eso dice mucho sobre cómo piensa Donald de sí mismo, lo hipócrita que es y cómo mantiene un doble discurso bizarro. El 2017, el magnate republicano Donald Trump llegó finalmente a la Casa Blanca agitando las banderas del populismo y el nacionalismo. Y de inmediato destituyó al director del FBI, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático, habló mal de los musulmanes, complicó la vida de los migrantes latinos, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, bajó los impuestos, empezó una guerra comercial con China, rompió el pacto nuclear con Irán, se convirtió en el primer presidente americano en pisar suelo norcoreano, recuperó el empleo, mejoró la economía y llenó el mundo de polémica y confrontación racial. Y antes de que la pandemia haga estragos en el país más poderoso del mundo, en febrero, el Senado lo absolvió de los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso a raíz de un escándalo de presiones a Ucrania en busca de su beneficio electoral. Muchos lo han comparado a Maduro, ¿no? A Maduro, el presidente de Venezuela, de esta manera, además de tener una diplomacia de la agresividad, del insulto, ¿no? Y además también dentro de Estados Unidos, porque nunca se ha visto un presidente que insulte, ¿no? Y difame de la manera que lo hace a sus adversarios, ¿no? Posteriormente, en plena pandemia, le retiró el financiamiento a la OMS. Para la sobrina de Donald Trump, realmente es un peligro para la democracia norteamericana y le sería muy difícil reconocer una eventual derrota frente a su rival demócrata Joe Biden si es que en noviembre la suerte no está con él. Joe Biden's agenda is made in China. My agenda is made in the USA. Pero Trump ya insinuó la locura de posponer las elecciones de Estados Unidos. Con un tuit. En él se preguntó si se deberían posponer las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, por lo que él llamó un fraude electoral a través de votaciones por correo. Hasta el momento, esto es muy importante, no hay ninguna evidencia de un posible fraude. Políticamente es inviable porque para eso había que promover una ley en el Congreso norteamericano
Creo que los republicanos no se plegarían de más a una propuesta de ese tipo y los demócratas de ningún modo. Sufrir una derrota estrepitosa sería para él una herida narcisista terrible. En el orden de protegerse a sí mismo, él hasta podría huir y decir probablemente cosas como: soy la mejor cosa que le ha pasado a Estados Unidos. Ustedes no me merecen. Soy el hombre importante que construyó la Torre Trump y otras empresas, etc. El problema es, ¿qué pasa si la elección resulta muy reñida y pierde por muy poco? Nosotros, probablemente, no descubriremos cuáles son los resultados este 3 de noviembre. Y Donald utilizaría eso de excusa para decir que las elecciones fueron ilegítimas. Tenemos que recordar también que mucha gente cercana a Donald se está beneficiando enormemente por su posición de presidente. Y todos ellos tratarán de convencerlo de no aceptar los resultados de las elecciones si es que Joe Biden gana. El 3 de noviembre tendremos la respuesta si el señor Trump quiere.